Hola, hermanos y amigos, bendiciones. Bienvenidos a este programa en español de Estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos Glimmer of Light, que es destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema sobre el egocentrismo o el egoísmo. Es un tema que muchos negamos tenerlo, que muchos no queremos hablar del asunto por diferentes razones. Sencillamente nos puede afectar. Pensamos que no somos así o que tenemos cierto elemento, pero es mínimo. Bueno, la verdad es que tenemos que analizarnos, nos pide la palabra de Dios. Debemos escudriñar y mirar en retrospectivamente en nuestra vida cómo reaccionamos, cómo vivimos, cómo hablamos, qué hacemos, qué vemos. La gente está observando siempre, sobre todo aquel que se dice cristiano. Y si queremos representar realmente, como nos pide la palabra, representar a Dios, reflejar su amor, su luz, tenemos que tener cuidado con nuestras reacciones, con las cosas que enfocamos, que miramos, que oímos, que hablamos, cómo reaccionamos, etc. Porque la gente es muy crítica, pero no tenemos que hacerlo por la gente, no. Tenemos que hacerlo porque nos nace hacerlo, porque queremos honrar a Dios realmente como ser buen representante de Él. Y Él nos va a respaldar, porque nos dice la palabra que Él respalda a todo aquel que habla de su palabra, que habla de Él, de sus obras, de su magnificencia, todo aquel que comenta cosas de Él con honestidad, con verdad, con ese ardor del fuego del Espíritu dentro de nosotros, Él está allí, Él está respaldando y Él ha de obrar para su gloria y honra. Amén, amén. Por naturaleza humana, todos somos egoístas. Todos queremos que el mundo gire alrededor nuestro. Pero eso no es verdad ni puede ser. Imagínense, todo el mundo se pone en el mismo plan como que es el día de hoy, el mundo de hoy en que vivimos. Y es un caos realmente, porque todos quieren ser primero en la línea, todos quieren ser el primero en ser atendidos, todos quieren que pongan atención en lo que les pasa cuando tienen una incomodidad o un dolor o algo. Entonces, ¿qué del resto? ¿No piensas que el resto puede estar en una situación peor que la tuya o ofrecerle tu puesto en vez de ser tú el primero? Son cosas que muchas veces no pensamos, pero eso le da honra y gloria a Dios, demostrando lo que Él es dentro de nosotros. Si observamos a los pequeñitos, a las criaturas, como vemos que gritan y con llanto fuerte están pidiendo que le den de comer porque tienen hambre, están demostrando que si le duele el estómago o tiene un malestar. Y en cambio, lo felices que se muestran cuando se les presta atención, cuando te pones a jugar con ellos, y etcétera. Entonces, si queremos vivir en un mundo feliz, en un mundo más tranquilo, debemos encarar nuestra realidad y buscar cómo afrontarla. Si cada uno del mundo pudiéramos hacer un pequeño cambio en nosotros, ¿qué diferente sería el mundo de hoy? Amén. Veamos qué nos dice Lucas, el Evangelio de Lucas 14:33. Nos dice así pues, cualquiera de ustedes, y este es Jesús hablando, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
que debemos renunciar a las cosas que poseemos, las cosas materiales, pero no solo las cosas materiales, que poseemos también nuestra vida. Nuestra vida también la llevamos de una manera que muchas veces no honra a Dios, como lo habíamos estado hablando. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, ese la salvará. Entonces, Él está mostrando que debemos renunciar a las cosas que nosotros obtenemos por nosotros mismos, a las cosas materiales que no nos van a dar, sino egoísmo o de repente preocupaciones por mantenerlas, y voltear a las cosas que realmente honran a Dios. Inclusive con nuestra vida, si hemos de perder la vida por causa de Dios, por causa de llevar el nombre cristiano, hoy en día hay muchas persecuciones en el Medio Oriente. ¿Y cuántos muertos han habido y seguirán habiendo por causa de él? Y nos dice la palabra que tenemos una promesa que esos van a ser glorificados y honrados por Dios Padre. Entonces, ¿qué es todo esto? Para mostrar el honor y darle la gloria a Dios, no es otra cosa que mostrar el amor de Dios en servicio a otros. Cuando hacemos eso, nos llena un gozo tremendo en el corazón y una satisfacción de haber hecho un poquito, un granito de arena para la gloria de Dios, para buena representación de Él. Cada vez que ponemos a Dios delante de nosotros, dejaremos de pensar en nosotros y nos enfocamos en dar lo mejor de nosotros al prójimo. Y eso es exactamente lo que Dios nos pide que hagamos cuando te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que Jesús mismo amó al prójimo más que a él mismo, más que a su vida, porque la entregó. Hay cosas que nosotros definitivamente no podemos controlar en otros, pero sí podemos controlarla en nosotros mismos. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos caminar en ese camino que Dios quiere para nosotros y para su gloria, en esa relación de ambos trabajando juntos, pero Él dirigiéndonos, Él guiándonos y Él llenando nuestras vidas para ser volcada a otros en servicio y amor. Colosenses 3, 23 y 24 nos habla, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué hermoso! Está corroborando todo lo que hemos dicho desde el principio de este estudio. El Señor se va a alegrar, va a estar contento y te va a recompensar. Y no va a esperar que mueras y que vayas al cielo para que recibas tu corona y recompensarte. Él te va a dar bendiciones aquí en la tierra, porque dice, oh mi siervo, oh mi sierva, está cumpliendo mi palabra, obedeciendo mi deseo, mi voluntad, y te da bendiciones y te va a llenar más de gozo en tu corazón cuando sirves a otros, y te va a dar más iniciativa, más creatividad, más ideas de cómo seguir obrando para su gloria y para el beneficio de otros. Porque nos dice la palabra, somos bendición, recibimos la bendición de Dios para ser bendición para otros. Amén. Si pensamos en la manera cómo se inician los pleitos y los desacuerdos entre la gente, entre los humanos vemos esto que es muy común, resentimientos,
No, pero tú no sabes todo lo que me está haciendo. Yo no quiero ni hablarle, yo odio a esta gente. No quiero ni verlos. No, que se mueran. Tantas expresiones que salen de nuestras bocas muchas veces sin darnos cuenta la manera como pueden dañar a la otra persona. Porque nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras van a ser efectivas. No podemos orar al Señor, Señor, mira que yo estoy sufriendo, mira mi pena, mira mi dolor, cómo me ha atacado esta otra gente. Pon tu mano de justicia, que les caigan las plagas, que se vayan más allá, que se muden. No podemos orar de esa manera, porque está bien, Dios es un Dios justo, pero también ve tu reacción, porque en un pleito siempre hay dos partes. Y no podemos decir que la nuestra es la víctima solamente y que no hemos hecho nada. Porque si hubo algo que alguien vino, atacó, es que hubo una reacción también en contra. Y es ahí cuando se encuentran las dos partes y hay una explosión. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Nos habla de una terquedad y un orgullo que existe en cada uno de nosotros. Por eso el título de esta lección es el egocentrismo. Nosotros no vemos al ajeno, sino nos vemos como víctimas. No vemos las cosas con que herimos también muchas veces, sino como nos hieren. No vemos el dolor que causamos, sino el que recibimos. Dejemos de pensar en nosotros, hermano, hermana. No pensemos en nosotros, pensemos en la otra persona, porque Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te pones en los zapatos del prójimo, entonces vas a escuchar lo que tú has hecho y lo que tú has dicho, lo que ha salido de ti, no solamente lo que ha salido de la otra persona. Es difícil, no es fácil entenderlo. Tampoco es fácil obrarlo, porque estamos siempre mirando cómo nos hacen daño, cómo nos atacan, cómo nos afecta. Pero tenemos que recordar que Dios es amor y como con su amor, Él va a amar a todos por igual. Vamos a llegar a otro punto en un momento. Entonces, no nos damos cuenta cómo recibimos esa ira que viene del enemigo, que infunde y se pone esa semilla en nuestro corazón y empieza a crecer ira y amargura. Y si no lo cortamos, seguirá creciendo y se mantendrá allí en nuestra vida por muchos años. Mucha gente muere con esa amargura y esa ira. ¿Ustedes creen que están yendo al cielo? No sabemos, yo no puedo decirles sí o no. Solo Dios es el que ve los corazones y es el juez, el único juez que va a determinar si vas o no al cielo. Proverbios 13:10 nos habla de algo muy interesante. Nos dice que por la soberbia o por el orgullo, solo viene la contienda. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es una contienda? Contienda es la disputa, es la riña, pelea, querella, altercado, una trifulca, una rivalidad, un enfrentamiento, una bronca, una disensión. Pero lo que quiere decir es que solo por tu orgullo, solo por tu terquedad, por tu soberbia, es que viene, empieza, se inicia, genera la contienda. No te está diciendo por el orgullo del prójimo, por la soberbia del prójimo, por lo que él tiene dentro. No, nos está diciendo por lo que tú tienes adentro, por lo que yo tengo adentro. Y así cada uno, por lo que tenemos dentro, esa soberbia, ese orgullo, esa terquedad, eso es lo que va a generar
los pleitos. Piensa bien en estas palabras. ¿Quiere decir que el pleito que tengo con mi hermano, con mi hermana, lo he generado yo? La respuesta es sí. ¿Pero cómo? Si él me atacó. Ya, pero ¿cómo reaccionaste? He allí que tú no supiste mantener la calma, quedarte callado, sino que reaccionaste y esa reacción de uno con el otro hizo la explosión de la pelea, de la contienda. Es difícil entenderlo, pero tú puedes controlar esa reacción. ¿Cómo? Muérdete la lengua, como siempre decimos. Con la ayuda del Espíritu Santo, si nuestra oración es constantemente, Espíritu de Dios, mantén el control de mi lengua, mantén el control de mi carácter, moldéalo, Señor, porque me he humillado a sus pies y permito que Él obre en mi vida, en mi carácter. Entonces Dios poco a poco lo va a ir cambiando, lo va a ir moldeando de acuerdo a lo que Él quiere, su voluntad y a cómo quiere usarte para su servicio y gloria. Así como me oyes, todos podemos ser cambiados por la obra y poder de Dios para su gloria. Y así poquito a poco ir cambiando el mundo, si es que nosotros cambiamos primero. Amén, aleluya. No quiere decir tampoco que vas a estar de acuerdo en 100% en lo que te digan cuando no crees que es justo, pero no levantes una contienda. No quiere decir que las cosas que ocurren las voy a aceptar o ponerte de acuerdo, como te digo, pero hay maneras de presentar nuestro desacuerdo, no con violencia, no con ira, conversando, mostrando, y si no, bueno, te retiras. Es más sabio eso que iniciar una contienda. En Proverbios 17:14 nos dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Más claro es lo que hemos estado discutiendo, hablando, enseñando. Deja esa riña antes que se inicie un pleito grande. Quiere decir, el comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Estamos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno, sin considerar la viga que tenemos en el propio. Y esto lo dijo Jesús. También nos dice siempre, la Biblia nos muestra desde el Génesis, que siempre buscamos que echar la culpa a alguien más, sin ver lo nuestro. Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Siempre echando la culpa a otro, no a sí mismo. No recibir la realidad en ti, sino buscar que evadir. ¿Por qué? Porque tememos al castigo. Pero como decía, Dios conoce los corazones y sabe realmente el motivo por el que lo haces. Jesús es el mejor ejemplo de poner a otros delante de nosotros mismos. Él lo hizo. Si Él hubiera buscado su comodidad, no hubiera ido a la cruz. Aún con el dolor extremo, desangrándose en la cruz, Él rogó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
le vendaron los ojos, lo golpearon, se burlaban de él, le gritaban, profetiza, profetiza, ¿quién te golpeó? Como decir, adivina, le jalaron las barbas, lo golpeaban, todo lo que le hicieron y le gritaban, profetiza, ¿quién fue el que te hizo eso? Él, Jesús, fue el único que hubiera tenido una razón realmente de ir en contra de los humanos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quiere ser nuestro modelo, nuestro maestro en todo, lo de su vida, su ministerio terrenal y en su ascensión ahora, hablándonos a través de las epístolas de Pablo. Le dijo aún en agonía a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, que estaba allí, que era a quien se refería de su hijo, le dice, Juan, he ahí tu madre. Aún agonizando pensaba en otros, no en él. ¿Sabes? También pensaba en ti y en mí, hoy en día, desde aquella época, desde la cruz. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12 nos dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Quiere decir que él veía más allá de lo que tenía delante. Él veía el futuro y ese futuro era el camino de salvación para toda la humanidad. Por eso es que soportó esa agonía, ese dolor en la cruz para traer beneficio y alegría y salvación a muchas almas. A todo aquel que lo recibe, a todo aquel que camina por ese puente que es su cruz hacia Dios Padre. Solo Él es capaz de no pensar en sí mismo. Nos ha valorado más que a su propia vida. Si pudiéramos aprender de su ejemplo, realmente amaríamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. No solo seguiríamos su ejemplo, sino también cumpliríamos su mandamiento y le daríamos honra y gloria a Dios Padre a través de él, de ese ejemplo y de ese amor. Aleluya. Dejemos resentimientos y dolor y aprendamos a amar, hermanos. Lucas 6:32 nos habla que Jesús nos dice qué mérito tiene el amar a quienes nos aman. Aún los pecadores lo hacen así. Pensemos que es fácil a quien tienes a tu lado, con quien has crecido en tu familia, con quien estás en constante relación. Es obvio que también hay amor compartido. Pero aquel que te ha hecho daño, aquel que ha comentado y hablado mal de ti, es que primero tenemos que perdonarlos, venir ante Dios y entregar nuestros corazones. Y Él ha de obrar en tu corazón con amor para esa otra persona. Porque en Lucas 6, 27 y 28 nos dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, nos dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¡Qué fuerte es esto! Jesús nos está diciendo, ama a aquel que no te ama, ama a aquel que te hace daño, ama a aquel que se porta mal contigo. Pero ¿cómo vas a demostrar ese amor?
no con un abrazo, no pegándote a él o a esa persona constantemente, sino en oración también. Levántalo en oración, Señor. Tú sabes cómo esta persona ha reaccionado y cómo me duele en mi corazón ver que haga esto. Pero yo lo pongo a tus pies. Tú eres un Dios de amor y te pido que derrames bendición sobre él. Derrama de tu amor, toca ese corazón, porque tu palabra nos dice que tú eres el único que puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Tú eres el único que con tu poder puedes obrar milagros. En ti confío y en ti creo, porque yo confío y creo en todo lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor. Y esa oración va a traer bendición para tu vida, así como la obra de Dios en la otra persona o la otra familia. No te olvides que Dios siempre va a querer lo mejor para todos sus hijos, no solo para unos cuantos. Gracias, hermano, por oír este estudio. Espero que haya sido de ayuda y de bendición para tu vida y para hacer entender un poquito más de lo que quiere Dios para nosotros. Dios te bendiga y hasta la próxima.